Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidas a uno de nuestros nuevos programas de Expertas con Maye y tenemos una súper invitada hoy. No, bueno, no se imaginan la gran sorpresa que tenemos hoy. Una mujer increíble, una madre, además de dos bebés hermosos, hermosos, y como plus ginecóloga. Ginecóloga que ella va a darnos su currículum por encima porque no se trata de otra cosa. Lucía Muradás, Lucía, bienvenida. No sabes el Hola, gusto que me da tenerte, que hayas aceptado estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Lucía, bienvenida. gracias a ustedes, el gusto es mío por la invitación y bueno, pues por conocer este grupo tan importante que has formado en la red y bueno, pues encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues ginecóloga, como ya les comentaba. Lucía, ¿en qué momento de tu vida, qué te inspiró? ¿Por qué decidiste estudiar ginecología, medicina primero? Porque primero va medicina, obvio. La verdad es que hace mucho tiempo que no me hacen esta pregunta, porque siempre que entras a medicina, pues evidentemente es de las primeras preguntas que te hacen. Eh, no recuerdo ese momento exacto en el que cambió el chip y dije, por eso quiero ser médico, pero sí recuerdo que desde secundaria, ¿no? Yo siempre tuve como esa inquietud o curiosidad por la medicina, ¿no? Y bueno, pues por aprender todo lo del cuerpo humano, enfermedades, me llamaba muchísimo la atención. Yo siempre les decía a mis profesores que para ser médico, pues de cierta forma tienes un poquito de grado ahí de locura, ¿no? Y además como ese morbo, sin usar la palabra de forma despectiva, sino Claro, como ese morbo hacia la sangre, hacia, ¿sabes? Hacia lo que al resto de la gente le genera una adversidad o una repulsión, ¿no? A mí siempre me llamó muchísimo la atención. Y se fue dando el caso, pasó el tiempo, hice la prepa y al mismo tiempo que terminé, no, área 2 empecé a hacer el propedéutico y cada vez pues me llamaba más la atención o me gustaba más. Inicialmente cuando yo empecé a estudiar medicina dije, pues yo voy a ser pediatra y neonatóloga porque por ahí tengo a un doctor muy cercano, ¿no? A mí que es pediatra neonatólogo y dije, pues yo voy hacia ahí, pero no, cuando llegué al servicio social y vi las consultas de pediatría donde los niños lloran de principio a fin, dije, esto no es para mí. Y las consultas que más disfrutaba eran las de las pacientes embarazadas, porque pues eran las pacientes que llegaban puntuales a su cita, que venían con gusto a su cita, y era una consulta completamente diferente, porque finalmente no estás viendo una enfermedad, sino que estás viendo claro. a una mujer crear vida, ¿no? Y van súper ilusionadas, y de ahí nació el amor por la ginecología. Fíjate, pro vida completamente, ginecología, ginecobstetra, a mí me parece o sea, porque además tienes que tener como una vocación, Lucía. O sea, hablas de esa curiosidad, de eso que te da como niño, que te ilusionas y piensas en verte e imaginarte. Pero ya para realizarlo, sí se necesita tener una vocación de entrega, porque además te pueden llamar a las 2 de la mañana, a las 3 que a lo mejor Claro. tú, pues ahorita tienes niños, pero no te imaginabas en ese momento con tus niños también. Pero, pues es despiértate, quién sabe a qué hora, y hayas acabado de dormir o no, pues preséntate, porque Claro. cada paciente para ella, pues tú eres su ginecóloga como hoy, ahora. Sí, claro, y esa parte es padrísima y por supuesto que como mamá necesito un gran sistema de apoyo y en ese sistema de apoyo hay dos personas incondicionales que son en primera mi mami, que por cierto anda por aquí, evidentemente si no, no podríamos tener esta entrevista, y mi esposo, ¿no? Entonces, pues claro, cuando empiezas toda esta parte de embarazarte, ser mamá y todo esto, pues empiezas a leer, bueno, yo personalmente empiezo a leer muchas cosas y entonces dicen,
que las mujeres necesitamos crear una tribu, ¿no? Y me encantó esa como concepto en general, porque es una realidad y es todo ese sistema de apoyo que viene detrás tuya, desde eso, pues tu familia, pero también tus amigas, ¿no? Y aunque seas ginecóloga, a mí me pasó y yo le hablaba a mis amigas y les decía, oye, qué mamilas, ¿no? O sea, porque, claro, sabes toda la teoría, ¿no? Y la fisiología de la lactancia, pero a la práctica es otra cosa completamente diferente. Entonces, por mucho que lo estudies, vas a necesitar a alguien que te dé recomendaciones, tips y todo eso. Y en mi caso, pues fue padrísimo y por ahí mis amigas siempre me dieron muchísimos tips, ¿no? Para lactancia, para organización después con los bebés y todo eso, pues porque ellas ya pasaron por eso y es una realidad. Ese sistema de apoyo, esa tribu, es esencial para que puedas, o bueno, en mi caso, para que pueda combinar ambas cosas, ¿no? Tanto la profesional como la vida personal. Claro, fíjate que aquí Lucía, siempre estamos admirando y estamos reconociendo a la mujer como exitosa empresaria, ¿no? Porque en realidad siempre fue complicado combinar dos labores tan importantes como es la empresa de la familia, ¿no? Porque es la primera empresa, la más importante, el núcleo de la sociedad, y la empresa que te dediques profesionalmente hablando. Combinarlas, como bien lo dices, puede llegar a ser complicado si no tienes ese equipo que te ayuda a hacer toda esta transición, pues un poco más sencillo, porque a fin de cuentas sí te tienes que partir. Digo, es una realidad que te partes. Claro que te tienes que partir y por supuesto que tienes siempre, bueno, en mi caso hay una parte, ¿no?, que vas a tener que sacrificar y cuando estoy en el hospital estás todo el tiempo pensando, ¿no?, en esos momentos a lo mejor que te estás perdiendo con los niños y cuando estás aquí estás pensando en todo lo que estás perdiendo porque no estás ejerciendo esa profesión a la que tanto tiempo llevas estudiando, ¿no?, y dedicándote. Digo, yo apenas llevo 1 año, 7 meses de ser mamá, entonces como que la parte profesional me cuesta un poco más porque fueron, ¿no?, 12 años de estudio, entonces dices, sí, pero bueno, lo vamos llevando bastante bien. Sí, la verdad es que Lucía es admirable, por eso es por lo que la invité, porque yo desde que la conocí, que bueno, hay un lazo ahí muy entrañable porque ella recibió a Yago, mi nieto, mi primer nieto. Entonces, realmente hay una admiración. Yo cuando la conocí, la observaba y decía, wow, esta niña, wow. Y la verdad es que sigo pensándolo y sigo convencida de que casos como ella para todas nosotras son un ejemplo y una inspiración, porque es cuando te das cuenta que querer sí es poder, ¿no? Sí se puede si lo quieres de verdad y si lo deseas, lo logras combinar siendo amable, como uso yo mucho esa palabra que se me hace real, que es ser fácil de amar para que te amen y para que pueda todo combinarse padre, para combinarse rico en poder llevar una vida feliz, que no es fácil porque suena lindo cuando estamos platicándolo, pero hay ratos en que dices, híjole, ¿a quién le pego o quién me pega a mí, no? Entonces, en ese camino, Lucía decide ser ginecóloga y ya después le viene la sorpresa de ser mamá, que como bien lo dice, la teoría en la vida siempre es muy diferente que la práctica. En realidad la práctica es la que hace al maestro, ¿no, Lucía? Sí, es impresionante. O sea, hay que vivirlo para poder hablar del tema, ¿no? Igual con el embarazo. Exacto. Yo ahora entiendo muchísimo más a mis pacientes, ¿no? Ahí justo a ese tema iba, Lucía. Dice, Lu, es que tengo náuseas, o sea, y al principio, claro, antes del embarazo yo decía, pues la náusea, no pasa nada, es normal, es un síntoma muy común del embarazo, claro, hasta que lo vives en carne propia, y entonces dices,
uy, mugres náuseas, ¿no? O sea, porque yo vivía con náuseas y viví con náuseas como hasta los 4 meses de embarazo y eran horribles. Entonces, una vez me acuerdo perfecto, así, Insurgentes, tráfico 1000, iba hacia el consultorio y literal me tuve que parar en carriles centrales de Insurgentes a vomitar. Sí, sí, sí. Eso es algo que claro, no logras dimensionar. Y muchas veces sí, el empatizar, o sea, en medicina la palabra empatía y empatiza con tus pacientes es muy importante, pero empatizar sobre algo que realmente no conoces o que no has vivido, pues no es diferente. Claro. O sea, claro, que intentas hacerlo, intentas ponerte en el lugar de la persona, ¿no? Es como un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero cuando vas al funeral de alguien y le dices lo siento, pues realmente no sabes lo que está sintiendo esa persona porque no te pasó a ti la pérdida, ¿no? Entonces, claro, esta empatía es vital y claro, cuando tú vives las cosas, pues ahora las puedes empatizar mejor y transmitir sí, mejor y hasta explicar mejor, claro, a las... Sí, porque ya dimensionas realmente ese es lo que se está sintiendo, ¿no? Porque claro, como dices, la náusea, oye, es que sí se me antojan cosas, o sea, y tú dices, ay, por favor, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que se le antojan? Lo que está buscando es un pretexto, ¿no? Para comer. Para comer, ¿no? Y si te vuelves, además, es una etapa como del embarazo, en el embarazo te vuelves sentimentalmente vulnerable. Entonces, sí es verdad que necesitas mucho más apapacho, mucho más paciencia, una atención muy especial y muy diferente, y un como reconocimiento muy grande, y que, claro, si dices, hijo, ya, ¿no? Ya, que se le pase, como que no es muy complicado entenderlo si no lo vives, ¿no? No, y a ver, hay mujeres que cursan con muy buenos embarazos que no tienen ningún síntoma, pero habemos otras que es que todo lo que decía el libro, ¿no? Lo presentábamos. Yo creo que mi doctor hasta me decía, ya, ¿no? O sea, solo porque conoces que te va a pasar y ya me dices que lo estás teniendo, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó de todo en el embarazo, entonces ahora todavía empatizo muchísimo más con las claro, pacientes cuando dicen ante lo mínimo. Y la realidad es que ahora en pandemia lo que he visto mucho es que todos, ¿no? Independientemente de que estemos o no estemos embarazados, estamos presentando o vamos a presentar cambios emocionales, psicológicos, ¿no? Y claro, para la mujer embarazada, ¿no? Con toda la cuestión de cambios hormonal, ¿no? Si le sumas a todo lo social que nos está pasando, pues evidentemente son más vulnerables a presentar este tipo de situaciones. Entonces, si tienen amigas o compañeras o conocidas embarazadas, apapáchenlas todavía más, porque sí estoy viendo, pues, peor como incidencia, ¿no? De casos de depresión postparto, y pues es algo muy importante que tenemos que apoyar, ¿no? Esa tribu, hacerla con nuestras amigas y conocidas y estar ahí para ellas. Claro, justo ese tema que ahora nos atañe tanto, que estamos todos pues realmente involucrados, quieras o no, porque pues es algo que de una o de otra manera atacó a cualquier nivel, llámale como sea. Y todos estamos viéndonos, exacto. Aquí no vino a escoger nada. Entonces estamos todos de alguna manera metidos en este brollo ahorita, y como dices muy bien, todo mundo de alguna manera está presentando ciertos ratos de depresión por tratarte de adaptar a este cambio tan drástico, a este sentimiento de falta de libertad, porque lo sientes así, porque en parte es así, ¿no? No salgas, y si sales, no salgas sin cubrebocas, y no toques, y si tocas, lávate y desinféctate. O sea, es todo es como, te sientes como coartado de libertad, ¿no? Entonces, mentalmente estamos todos muy violentados en toda esta parte ginecológica, hablando de una mujer embarazada o de una mujer en cualquier momento, porque somos hormonalmente muy variables. Siempre hay mucho más sensibilidad en ese tema, y todo esto pues acoge, ya no hablo de una mujer que está presentando la menopausia, que también claro, afecta muchísimo todo llamémosle encierro, porque sí, de alguna manera estamos como encerrados, ¿no? Entonces,
sí se vuelve complicado de manejar todo esto. Y tú como ginecóloga debes tener mucha gente pidiéndote ayuda de qué hago con todo esto. Sí, sí. Al principio, cuando empezó todo, debemos entender que para los médicos también era algo nuevo. O sea, Claro, finalmente, eh, yo recuerdo que me tocó cuando fue la epidemia de influenza, pero, o sea, nada que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, y además es un nuevo virus, no tenemos información. Claro, hoy ya prácticamente a un año de que inició, ¿no?, los primeros pacientes de la pandemia, pues ya se ha ido recopilando más información, pero al principio todo era nuevo. Nosotros también dejamos de dar consulta, o sea, es que no veíamos a pacientes ni Papá Nicolau, ¿sabes? claro. Y lo único que hacíamos, o bueno, lo que yo hacía en el consultorio era una vez al mes, en 1 o 2 días, citábamos a todas las pacientes embarazadas que teníamos, ¿no? Para hacer su control, y era lo que veíamos en el consultorio, y las pacientes iban con miedo. Nosotros, pues de cierta forma también, pues teníamos este miedo ante lo desconocido, Claro. y bueno, poco a poco hemos aprendido a llevar las cosas de forma segura, tanto para el paciente como para el médico. Nos ha ido bien, ¿no? Personalmente en el hospital donde trabajo, el sistema en el aspecto de maternidad, pues es hermético completamente, Claro, ¿no? porque O sea, está aparte, está aislado. Digo, ella trabaja en el Sanatorio Español, del de aquí español. de Ejército Nacional, y bueno, es un espacio muy amplio, entonces tienen muy seccionadas las Muy, partes de pediatría, de maternidad, como muy en el fondo, en el extremo derecho, digamos, entonces claro, sí queda aislado y sí hay un poco de mayor facilidad para tener ese control dentro de lo que se puede, ¿no? Porque a fin de cuentas pues atienden claro. personas y las personas conviven con más personas, ¿no? No, pero sí tienen, o sea, y todos los hospitales tienen protocolos muy, muy bien establecidos para el manejo de pacientes, pruebas PCR, las que no tienen el resultado, pasan a un área. O sea, en ese sentido está como todo muy hermético, y la verdad es que lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Yo Claro, recuerdo que el jefe del servicio mandó, no sé, como 10 protocolos, ¿no? En lo que se iba modificando el protocolo inicial, modificando, hasta que ya tenemos uno que ha funcionado perfecto, y es con el que seguiremos. Pues yo creo que todavía de aquí al año que viene seguiremos con ese protocolo, y así tenemos que aprender a vivir con el virus, ¿no? No se claro. va a ir, quedarse. Entonces, bueno, pues no queda Pues, más que cuidar claro. todos. Por ejemplo, sigue habiendo el protocolo en general de si entran una pareja a tener bebé, normalmente no recibe visitas, ¿no? Entran No hay solos. visitas en Uh-huh. el bueno, yo me imagino que es para todos los Sí, hospitales, yo pero también no creo. puedo hablar de los demás porque personalmente no conozco esos protocolos. Pero en el Hospital Español, si una paciente llega, específicamente hablando de maternidad, sin prueba COVID, pasa a un área específica en lo que se le toma la prueba PCR. El resultado está en unas 6 horas, ¿no? Porque se procesa muy rápido. Si el trabajo de parto o la atención, la urgencia por la que fue la paciente puede esperar esas 6 horas, se espera a tener el resultado para saber a qué área va a pasar, o a qué quirófano va a pasar, o a qué sala de parto va a pasar, porque están muy bien establecidas las salas de quirófano COVID y las salas de quirófano no COVID. Ok. Si no se puede esperar, ahí automáticamente se maneja a la paciente como si fuera una paciente COVID, en el sentido de que todo el personal del hospital va a utilizar equipo de protección personal, Claro. y en lo que está el resultado igual pasa no a un área o a otra área. Y la mayoría de las veces las pacientes ya llegan con la prueba PCR antes, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es que estamos induciendo un poco más los partos, ¿no? En lugar de esperar a que se dé de forma espontánea, pues estamos tratando de inducirlos o programarlos un día para inducirlos, y esperar, ¿no? Pues que en ese transcurso del día nazca ese bebé en específico. Y las pruebas PCR tienen una vigencia de 96 horas, es decir, si yo voy con una prueba PCR de hace una semana, Claro, ya no sirve. entras como paciente que no está todavía, digamos, diagnosticada, por decirlo de alguna forma,
y entonces hay que repetir la prueba PCR. Por eso no podemos, o sea, no que no podamos, pero vaya, es muy desgastante económicamente estar haciendo pruebas PCR cada 96 horas para ver en qué momento se desarrolla el parto. Entonces lo que hacemos es esperamos entre la semana 38, 39, depende de cómo veas las condiciones de cada paciente, si ya tiene contracciones, si tiene algo de dilatación, ¿no? Induces el parto y entonces ya se da el parto pues de forma inducida. Exacto. Lucía, con todo este asunto que estamos ahora viviendo y bueno, no nada más con el COVID, porque en realidad esto es muy, muy nuevo, pero yo hablo de nuevas generaciones, siento que hay un poco de mayor porcentaje de personas con facilidad para embarazarse. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es mi apreciación o de alguna manera sí existe, sí está existiendo? ¿Y cuál crees que es la razón? ¿Para embarazarse? Para embarazarse, sí. Pues, a ver, yo creo que debemos de partir por el hecho de que desafortunadamente o afortunadamente las mujeres tenemos un reloj biológico y ese reloj está pues muy bien marcado desde que empieza la pubertad, ¿no? Hasta la famosa menopausia. Y eso va a tener que ver con nuestra reserva ovárica y esa es independiente para cada paciente, porque hay pacientes muy jóvenes que tienen menos reserva ovárica que una paciente tal vez de mayor edad. Claro. Entonces, no hay edad, no hay raza, ¿no? Que nos hable. Cada mujer tiene lo que le tocó, por así decirlo. Entonces, claro, si eres una mujer joven que empieza a buscar embarazo de forma joven, 18, 20, pues esa facilidad para el embarazo va a estar ahí, porque sí es cierto que la edad ayuda, ¿no? Claro. En este caso, a la reproducción. Y por el otro lado, ¿no? ¿Por qué también hoy vemos más parejas que tienen dificultad para embarazarse o más parejas que requieren un tratamiento, ¿no? Ya especializado para lograr el embarazo? Pues también tiene que ver con la edad de la mujer. Hoy en día, ¿a qué edad nosotras o estas nuevas generaciones estamos buscando nuestro primer embarazo? Entonces, eso tiene mucho que ver. A mí cuando me lo preguntan las pacientes le digo, a ver, simplemente pongámonos a pensar a qué edad se embarazó mi abuela por primera vez, a qué edad se embarazó mi mamá por primera vez y a qué edad lo estoy intentando buscar yo, porque yo te puedo decir que mi abuela fue a los 17, mi mamá fue a los 17 y yo fui a los 34. Claro. Entonces, pues evidentemente, ¿no? ¿Sumaste a las dos? ¿Sumaste a las dos? Sumé a las dos. Sí. Entonces, sí es una diferencia impresionante y pues sí costó un poco más de trabajo lograr ese embarazo, en mi caso, pero es una realidad, ¿no? Hoy en día las mujeres, por profesión, por lo que sea, estamos postergando nuestra maternidad. Claro. O sea, entonces podemos poner como una razón primordial, estamos hablando de simple y sencillamente un orden cronológico. O sea, el cuerpo tiene fecha para cosas y simple y sencillamente entra como la razón 1. Y podría haber alguna otra, podríamos poner como algún tipo de razón. Yo en mi mentalidad te lo pregunto por si a alguna de nuestras amigas se le pudiera ocurrir algo parecido, algún anticonceptivo, algo, ¿podría eso trastornar o alentar o disminuir la cantidad, a lo mejor como dices, de óvulos? ¿Podría pasar o no? Estadísticamente, no. Y okay. Lo que nos dicen la evidencia médica es que un anticonceptivo no va a disminuir la capacidad reproductiva de esa paciente, porque no disminuye realmente el número de óvulos, tampoco lo aumenta. ¿Okay? Es decir, no se modifica en ese sentido. Exacto, no hay ningún cambio. O sea, se ha creado un tabú en ese tema, en realidad no es verdad, no está fundamentado científicamente. Científicamente no, okay. Y no es una contraindicación tampoco. Ok.
algún tipo de vacunas que se fueron creando en esta nueva etapa, por ejemplo, en algún momento también se ha creado la duda sobre la vacuna del papiloma que pueda crear algún trastorno o tampoco. Tampoco. Igual, no existe una evidencia certera, científica, que lo demuestre. Incluso la vacuna de papiloma sí se ha como estigmatizado Sí, mucho muchísimo. en ese sentido. Y en algún momento estuve revisando la literatura médica, ¿no? Y efectivamente sí hay algunas pacientes que pues desarrollan alguna enfermedad o alguna situación, pero lo asocian más bien a la vacuna. La realidad es que las pacientes ya traían eso consigo y simplemente la vacuna pudo haber sido como el detonante, Okay. pero al final del día ya la paciente ya lo presentaba, es decir, no fue un efecto adverso como tal de la vacuna, no fue la vacuna la que provocó esa enfermedad, sino pudo haber sido el detonante o que en el momento en el que se pone la vacuna la presenta y pues automáticamente le echan la culpa, ¿no? Okay. A la Sí. vacuna. Y pues nuevamente tocando el tema de la pandemia, va a venir la vacuna del COVID y al final del día van a salir muchísimos casos, ¿no? De la prima del vecino que no sé qué, que le pasó no sé qué por culpa de la vacuna, y hay que ser muy objetivos a la hora de ver este tipo de cosas y al hablarlas, ¿no? Y sí determinar y estudiar bien a cada individuo antes de realmente decir fue un efecto adverso real de la vacuna. Claro, claro. Así como en algunos casos no se dices podría ser detonante, no se puede saber si no, o sea, es con el cabo del tiempo y de muchas pruebas como podría en algún momento y habrá en otros que jamás sea comprobable, ¿no, Lucía? Porque Exacto. también hay cosas que dependiendo, como dices, tan personales de cada Claro. mujer, ¿no? O como hablas de esta futura vacuna, que bueno, ni siquiera nos vamos a meter con ella, pero No, hablando de cualquier vacuna o de cualquier de tratamiento, cualquier vacuna. tiene que ser, vacuna o tratamiento, tiene que ser muy personalizado, tienes que acudir tú con el médico, que él a ti te haga un chequeo personal para ver de por dónde te puede estar fallando, qué te podría estar fallando. Claro. Y Es como el anticonceptivo, perdón que te interrumpa, sí, pero no, yo no, siempre le digo a los pacientes, no todo anticonceptivo es para toda mujer, por eso existen más de 40 marcas de anticonceptivos, entonces es muy importante saber qué es lo que quiere la paciente, ¿no? Cuáles son, hay veces que las pacientes, entre otras cosas, además de cuidarse para no tener un bebé, pues quieren, ¿no? Que el acné, que el vellito fino, entonces hay pues anticonceptivos que van dirigidos para ese tipo de pacientes previo perfil hormonal, porque siempre es muy importante saber, claro. ¿no? Qué es lo que tiene cada paciente, cada quien somos completamente diferentes y luego te llevas muchas sorpresas a la hora de hacer esos perfiles. Ok, cuando haces, por ejemplo, Lucía, un perfil de estos hormonales, ¿cuál aparente, después de la edad, obvio, qué otras cosas podrían afectar a que ese perfil hormonal tenga tanto, digamos, desajuste Variación, o variación? bueno, hay algo muy importante que a veces no lo tomamos como parte de ginecología, pero es muy importante para ginecología y tiene que ver con intolerancia a los carbohidratos, resistencia a la insulina y todo el metabolismo del azúcar tiene o interfiere con un ciclo menstrual. Ok. Entonces, hay pacientes que de repente tienen dificultad para bajar de peso y no solamente es una situación que la mayoría de las veces decimos, pues ya te hiciste un perfil de tiroides, pero no, muchas veces es porque las pacientes, aunque sean jóvenes y flaquitas, tienen problemas de resistencia a la insulina y entonces pues hay que ayudarlas con algún otro fármaco y no solamente es el tema pues del anticonceptivo o hablando no del anticonceptivo, pero no solo ese es el problema por el cual la paciente no está bajando de peso. Entonces, claro que el factor nutricional, dietético, ¿no? Ejercicio, todo eso interviene y va a tener o repercute
para nosotras en este ciclo menstrual. Claro, claro. Y por eso va combinado, como siempre, todo, que terminamos descubriendo que todos nuestros hábitos alrededor, tanto alimenticios, de ejercicios, de a qué hora te acuestas, que tomas, que no tomas, que fumas, que no, tiene siempre todo que ver con ese resultado en que lleves una vida un poco más saludable o no busques detonantes para exaltar alguna enfermedad, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor traes una carga genética con ciertas cosas y simple y sencillamente con una alimentación incorrecta o con algo que estás haciendo de hábitos incorrectos, lo detonas más pronto y te ves afectado. Por ejemplo, de alguna manera se han acrecentado los embarazos prematuros, Lucía, o en porcentaje hablo, o no. En estas... Pues estadística, a ver, pensando, no con este tema que estamos viviendo de últimas fechas, sino hablo más bien de generación. En general, o sea, ajá, en generación. Que no. Pensando en la experiencia, de mi consultorio, no tenemos mayor incidencia de prematuros, insisto, no te puedo dar el dato específico a nivel México, porque pues en este caso, en este momento no lo tengo, pero yo diría que no, el número de prematuros pues sigue siendo el mismo que hemos tenido siempre. Lo que sí hay un incremento, ¿no? Pues a lo mejor es en el número de embarazos múltiples, porque es una realidad que hoy en día estamos teniendo más pacientes que se someten a tratamientos de reproducción y por lo tanto pues sí hay un poco más de embarazos múltiples y bueno, pues un embarazo múltiple siempre tiene más incidencia de un bebé prematuro. Claro. Pero estadísticamente yo diría que sigue siendo la misma, a no ser de que toquemos ese punto específico de los embarazos múltiples, pues a lo mejor ahí sí puede hacer el incremento claro, de prematuros. Que además con un embarazo múltiple es muy fácil que el embarazo no llegue a término por el peso y por muchas cosas, ¿no? Que es más complicado, pero no tiene nada que ver, eso es natural, digamos que naturaleza humana, el cuerpo de la mujer llega un momento en que dice ya no puedo con todo este peso y bye, ¿no? Claro. Es súper interesante todo esto porque nosotros, aún siendo mujeres, aún siendo mamás, aún a lo mejor tratando de aprender un poco de nuestro propio funcionamiento, de nuestro propio cuerpo, de cómo se supone que deberíamos de funcionar tal cual. Tenemos muchas islas y además muchísimo desconocimiento y eso luego crea temores, crea ansiedad, ¿no? De esos desconocimientos. Te digo, sobre todo hablando de los embarazos, de si el término, no término, de si me puedo o no embarazar. Tú, por ejemplo, si alguien empieza a tener problemas de embarazo, ¿qué es lo que más les recomiendas? Yo sé que necesita para empezar irte a visitar. Que va a dejar aquí su teléfono y su mail. Yo siempre termino mi consulta diciéndole a los pacientes, sé feliz. Y es una realidad porque hoy en día es tan difícil encontrar ese punto en el que yo soy feliz porque hoy en día necesito tener una mayor aportación económica para poder ir de vacaciones y entonces tener esa cosa que quiero y creo que eso es lo que me hace feliz y la realidad es que no solamente es esa parte, sino disfruta a tu familia, disfruta las cosas que te generan placer y la realidad es que la mente es impresionante y a las pacientes que quieren embarazarse en ocasiones sí les genera un bloqueo, ¿no? Claro. Esa es la realidad por el cual no se están embarazando y como eso te puedo explicar y te puedo dar 1000 ejemplos de pacientes que se someten a tratamientos de reproducción, uno, otro, no pega y cuando mandan todo a freír espárragos es cuando quedan embarazadas. O pacientes que primer bebé se embarazan con in vitro y segundo bebé viene de volada, ¿no? Natural, pegadito, sí. Es ese bloqueo. Y es muy difícil, y lo entiendo, es muy difícil relajarse, ¿no? En ese aspecto
y mandar todo al demonio, porque el término de me quiero embarazar como pareja es muy complejo, implica muchísimas cuestiones emocionales que poco a poco tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Como ginecólogos, para poder ayudar a los pacientes, identificar los que requieren un tratamiento multidisciplinario con el psicólogo o incluso con el psiquiatra, porque claro, sí hay muchos temas de problema de pareja que vienen a raíz de o a consecuencia de que no logran tener un bebé. claro, porque además creo, Lucía, que ahorita de todo esto que hablabas, que fuiste muy clara, porque como dices, es mi caso, yo de 34 y mi mamá de 17, o sea, antes a lo mejor como mujer dejabas que todo fuera mucho más natural, ahora lo planeamos tanto, de tal a tal edad hago esto, de tal a tal edad, ya me caso ahorita y en tales años voy a disfrutar con mi marido, y después tenemos el primer bebé y pasan tantos años y tenemos al segundo y entonces vienes planeando y cronometrando como si fuéramos agenda, así literal, sí. que vamos a, y pues perdón, pero hay muchas cosas que no funcionan así, te avisamos, no funciona, y menos aquí, que como dices muy claramente, tenemos un poder en la mente tan cañón que también podemos ser nuestro peor obstáculo y enemigo en no poder pasar al siguiente, ahora sí que al siguiente paso, porque yo mismo me estoy obstaculizando, ¿no? Sí. O sea que es súper impactante que todo esto que se ha creado alrededor de problemas de esterilidad, de problemas de infertilidad, como dices, de problemas de pareja que terminan a lo mejor causando una separación o por no funcionar todo tan cuadrado, ¿no? Cuadrar todo tan perfecto como yo ya lo planeamos juntos, ¿no? Pues ¿por qué no? Claro. Y más es de no dejarse llevar a ser más feliz, a disfrutar más tu momento, lo que sí estás haciendo, ¿no? Ya estudié, pues y decidí que si estudié voy a trabajar pues lo voy a disfrutar, y si ya decidí que me voy a casar, pues voy a disfrutar que estoy casada y que a la vez trabajo, y voy a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar, y como dices, sumar eso y que lo demás venga más natural, porque nosotros mismos nos presionamos, ¿no? Yo creo que hoy en día todos tenemos como, ya no solo son metas, sino a las 7 de la mañana me levanto, hago ejercicio, luego desayuno, ¿no? Y me meto a bañar porque después tengo junta y y estamos todo el día con 20,000 ocupaciones o cosas que nosotros mismos nos impusimos, ¿no? O nos Exacto. establecimos, y realmente dejamos la parte de, me gusta leer, ¿en qué momento del día, no? Dejé un espacio para estar leyendo media hora, o en qué momento del día me gusta pintar, pues voy a hacer, ¿no? Un sketch, o en fin, dejamos de lado esas cosas que realmente disfrutamos por lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque ahora tenemos eso, pues nuestro día es una agenda, ¿no? Entonces sí creo que nos falta disfrutar un poquito más esos pequeños momentos que hemos dejado de lado. Y claro, no estoy diciendo que no haya pacientes que realmente tengan una patología que requiera un tratamiento específico para lograr el embarazo, pero sí es cierto que la cuestión emocional es muy importante en un tratamiento de reproducción, muy importante. Muy. Ahora, después de que ya descartamos, Lucía, digo, hablando en general, porque obviamente ya lo dijiste y lo volvemos a reiterar varias veces, todo esto es súper personal, súper. O sea, cada quien tiene que ir y hacerse un chequeo, hacerse un estudio, como dice Lucía, un perfil hormonal, o sea, muchas cosas. Pero bueno, ya descartando y ya dándonos cuenta que sí, nos queremos ser mamás grandes. Tenemos a lo mejor, ya descartamos que no tenemos ningún problema, a lo mejor metabólico, pero si no es metabólico, ¿qué otra cosa podríamos pensar que nos esté deteniendo, además de la mente, un embarazo? ¿Cuál es lo que más pega después de eso? No sé, hablando de
ovario poliquístico, por decir algo, no sé, o matriz, la capa con endometriosis, o sea, hay muchísimas, ¿no? Sí, ¿Cuáles son los exacto, lugares? eso es a lo que decía, ¿no? Descartar que realmente no exista una patología de cada paciente y entonces empezando por la cuestión anatómica, ¿no? Mi matriz tiene la forma normal, ¿no? Que debería de tener, porque muchas veces existen úteros en forma de corazón, por decirlo de alguna forma, o que tienen un septo o un bloque en el interno, entonces eso, pues claro que es un factor mecánico que va a impedir el embarazo, ¿no? Esa es la parte anatómica, cómo está el cuello del útero, que no haya infecciones vulvovaginales o cervicales, ¿no? Eso también daña o limita la capacidad también del espermatozoide. La parte anatómica, la parte hormonal, ¿no? Que es muy importante y es súper compleja. Toda la parte de autoinmunidad, ¿no? La autoinmunidad es toda esa respuesta o sistema de defensa que yo tengo ante cualquier cosa y al final del día un embarazo es un individuo extraño o ajeno a mi cuerpo, claro. Y las mujeres tenemos un sistema inmune maravilloso que en la mayoría de los casos no ataca, ¿no? a ese bebé o a ese individuo, porque aquí estamos diseñadas, pero existen errores en este eje inmune o en este sistema inmune que hay pacientes que desarrollan anticuerpos o no, algunas situaciones que de cierta forma, por decir una palabra, sí. Atacan, ¿no? a ese embarazo y entonces son pacientes que pueden tener abortos de repetición, ¿no? Que abortan varias veces. Entonces, otra tiene que ver también todo el sistema de coagulación o los factores de coagulación que interfiere o actúa un poquito igual que el sistema inmune. Y son pacientes que tienen abortos de repetición. Y no hablemos o no nos metamos a hablar de endometriosis porque también es una de las principales causas de infertilidad del día de hoy. Y bueno, el ovario poliquístico, que es extremadamente común en la población mexicana porque está, pues, o es genético, ¿no? Y las pacientes con síndrome de ovario poliquístico generalmente tienen un problema metabólico muy importante, ¿no? Y entonces lo primero que tienes que hacer es corregir la situación metabólica, claro. Estudiar el problema metabólico y muchas veces estudiando y corrigiendo el problema metabólico se embarazan ellas solitas sin necesidad de hacer otra cosa. Pero sí es muy importante individualizar cada caso. Y otra cosa súper importante es que reproductivamente hablando siempre pensamos que somos las mujeres, ¿no? O que es el sexo femenino el que tiene la culpa, ¿no? De no embarazarnos. Pero nos olvidamos que es un 50-50, ¿no? Y el factor masculino también es súper importante para términos reproductivos. Entonces, sí es muy importante estudiar al hombre. Una vez que tú tienes una pareja que no está logrando embarazarse, se tiene que estudiar ella y se tiene que estudiar él forzosamente. Y es muy difícil porque a ellos les pega muchísimo más en el ego. Claro. Y te das cuenta y cuando realmente hay un problema en el seminograma, ellos se lo toman... personal. O sea, en términos generales, pero se lo toman mal. O sea, para ellos les pega muchísimo. Y ahí nuevamente volvemos a toda la cuestión emocional, ¿no? Y ahí todavía le estás pegando más a la pareja. Entonces es muy importante que reproductivamente hablando tengas siempre un tratamiento multidisciplinario con un psicólogo y además no cualquier psicólogo, sino un psicólogo que esté preparado para pacientes con situaciones de infertilidad. Eso tiene que ir de la mano ante cualquier tratamiento. Claro, porque además tendríamos un poco que trabajar muchísimo como pareja de no hablar de culpas, ¿no? Sino claro. Hablar porque es como, claro, porque es como muy hiriente para las dos partes, tanto claro. Para el hombre como para la mujer, ¿no? Claro, por supuesto. Yo siempre les digo a los pacientes, aquí no vienen a buscar un culpable, o sea, eso ya déjenlo afuera. Venimos a buscar una causa. Sí la encontramos porque muchas veces no encuentras realmente la causa y lo que vamos a hacer es corregirlo porque ni siquiera es un problema, ¿no? O sea, porque son palabras o terminología que es muy despectiva y que todavía yo siento, ¿no? Que todavía bloquea más acá arriba. Entonces debemos de buscar siempre lo positivo, ¿no? Dentro de la adversidad. Claro, porque digo, hablando en el caso particular de los hombres, siento yo
todo lo que he ido estudiando y todo eso, ellos lo toman como una medida de poca virilidad, ¿no? Cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque aquí estamos hablando de una cosa genéticamente funcional, o sea, de espermas, de cosas, y no de funcionalidad como hombre, o sea, nada que ver. Entonces, creo que tendría que empezarse por quedar muy claro en las dos partes, tanto en el hombre como en la mujer, que no es por ahí, porque por eso es tanta la ofensa, por eso es tan despectivo para ellos manejar, ¿no? Me están diciendo poco. Sí, también porque como sociedad, ¿no? Siempre el hombre es el macho, el fuerte, ¿no? Y la mujer es la débil, cosa que nada que ver, ¿no? No. O bueno, eso. La culpable de todo, porque además, por muchas generaciones era como más sencillo. La culpa, pues la traes tú y de lo que sea, y mejor, ¿no? Porque casi que a eso te dedicas, a resolver ese problema, y yo a lo demás. Entonces, sí, como romper todo eso parece chiste, pero seguimos cargando con información de ese tipo. Al final del día, toda esa información habrá que verlo en 30, 40 años, porque esa información va a depender de nosotras y de cómo nosotras, las nuevas generaciones, estamos criando, ¿no? A nuestros hijos y esa nueva mentalidad que tenemos que cambiarles el chip automáticamente, porque sí, estoy pensando ahorita, ¿no? Que estoy viendo una serie de la monarquía británica y le achacan a la reina que no le da hijos hombres herederos, pero, o sea, por favor, ¿no? O sea, sí. Bueno, en aquella pues sí, pero el sexo lo da el hombre, no lo da la mujer, ¿no? Entonces, si tu mujer no tienes un hombre, no es cuestión tuya, es el esperma de tu marido que no está, ¿no? Fecundando niños y está fecundando niñas, pero claro. Simplemente somos nosotras, insisto, las que tenemos que cambiar este chip a esta sociedad, y eso pues lo veremos en 30, 40 años, ¿no? Ya que nuestros hijos sean cuarentones, ¿no? Y estén en esa época de reproducirse, etc. Y entonces ver cómo va cambiando la mentalidad, así como claro. En 40 años veremos, ¿no? Qué es lo que va a pasar en términos de microbiología y nuevos virus y todo, porque evidentemente hoy estamos aprendiendo hacia el futuro. Exacto. Ahora, ¿qué tanto hay de cierto, Lucía, que yo en algún momento de mi vida me acuerdo de haber estudiado mucho todo esto del método Billings, pero sobre todo como funcionalidad, que no nada más es la información del esperma, sino también el ambiente que tú tengas más como mujer, si ácido o alcalino, para que sobrevivan más los X y Y entonces también tienen un poco de predominación para ser más mujeres y hombres, o sea, en un término porque quisiera que se quedaran responsabilizados los dos amitas, o sea, en realidad que tener hijos, la responsabilidad mujer-hombre, y es de dos en todos los sentidos, y si salió niño y si salió niña, es mitad y mitad, los dos aportaron, porque también tiene que ver ese ambiente ácido o alcalino para que saliera o no, ¿no? O sea, es como una combinación, o sea, en esta combinación te tocaba por naturaleza hermosa y mágica y divina, que tuvieras un hijo que no nos importara tanto qué sexo tienes, sino que es tuyo, ¿no? Justo ayer precisamente lo hablaba con unos pacientes. También es muy importante esa afinidad que va a tener el óvulo por el esperma. Así como yo tuve la afinidad de escoger a la pareja con la que voy a estar, ¿no? Pues en algún momento de nuestras vidas, cuando estábamos buscando a nuestros hijos, pues ese óvulo y ese esperma se encontraron y tuvieron esa afinidad, y claro que es muy importante. Estadísticamente o médicamente sabemos que los espermatozoides que contienen una X, ¿no? En el cromosoma 23, que es el que nos va a dar el sexo de una niña, viven un poquito más que los espermatozoides que tienen una Y, ¿no? Que es el que le determina el sexo para un hombre. Exacto. Entonces, claro, como esos espermatozoides viven un poquito más, pues por eso, ¿no? O es una de las justificaciones por las cuales sabemos un poco más de mujeres, ¿no? En el mundo que hombres, estadísticamente hablando. Pero sí creo que también es un tema de afinidad de óvulo y espermatozoide que se encuentran y que van a desarrollar este nuevo ser maravilloso, ¿no? Claro, claro. Oye, tuve una visita. Hablando
de todo esto tan interesante, Lucía, que te digo que yo me eché todo ese curso hace muchos años y me imagino que es que ha ido todo avanzando tanto, porque además, gracias a los avances de la ciencia, estamos ahorita, hijo, pues es que vamos por minutos avanzando muy cañón. este se va descubriendo todo que hasta esa maravilla de ambiente para supervivencia también tiene algo de cierto en que el esperma de la Y es más veloz o no. Sí, ¿Ves? sí, es más Pues uno veloz es más veloz, pero el otro perdura más. Entonces tiene porque que ver. pesa menos, ¿no? Entonces, eso, al tener menos peso, porque ese cromosoma específicamente es más pequeño, pues sí tiene mayor velocidad, es una realidad. Sí, es que ven qué interesante, les digo que todo esto es el irnos informando nos ayuda a crear esa conciencia, esa capacidad de disfrutar, de amar, de tratar de ser felices con lo que sí tenemos, de disfrutar Claro. lo que sí tenemos y de irnos acoplando y adaptando a para buscar lo que en realidad también queremos, porque también de Claro. eso se trata la vida, ¿no? Y es una maravilla que hasta científicamente hablando haya ese apoyo para que se logren tener ese equilibrio hasta en una familia. La verdad es que eso es lo que Claro. se ha ido avanzando en esta época con la ciencia, que para eso el hombre tenemos esa inteligencia y esa capacidad de ir desarrollando y de ir aprendiendo y de ir creciendo, ¿no? Y ese Claro. compromiso además. Aunque los avances en la medicina son muy buenos, también pueden ser un arma de doble filo, porque luego muchas veces malinterpretamos hasta dónde puede llegar la ciencia y entonces hay parejas que llegan a la clínica de reproducción y dicen, yo quiero gemelos, niño, niña, ojos azules, no, y dices, o sea, no, o sea, ese no es el fin, ¿no? Entonces, bueno, en fin, cada quien, no me voy a Sí, meter en temas. como si quisiéramos ir a comprar pan dulce o como si quisiéramos ir a comprar un chaleco. Tampoco creo que deba de ser así. No, yo tampoco. Creo que yéndonos a los extremos, esa parte humana, esa parte de naturaleza como la que hablábamos tú y yo, dentro de toda esta transición que no hemos dejado de mencionar, dejar a la naturaleza cuando uno se siente feliz Claro. y realizado, la naturaleza camina y se realiza, ¿no? Se llama selección natural, existe para todas las especies, ¿no? Y sí, el otro día estuve leyendo ahí digo, es como una TV nota, pero es en el Excelsior, de una planta que se adapta para que ya no sea visible a los humanos, ¿no? Y yo dije, o sea, por el amor de Dios, ¿cómo somos, no? Que hasta las plantas se tienen que adaptar ¿no? Dejemos que la naturaleza también siga su curso y lo vamos a lograr porque siempre se va a poder de una o de otra forma, hay muchísimas alternativas, pero también la naturaleza tiene que hacer su parte, poner su granito de arena y es selección natural. Claro. Todo esto tan maravilloso que nos da el ir sabiendo, el ir conociéndonos, es parte de poder ser felices y de poder vernos reflejados y ver qué reflejo de real tenemos, tanto interno como externo, y lo habla hasta en una ciencia tan clave, ¿sí? Como es nuestra amiga ginecóloga, que para nosotros es parte medular de nuestra función, ¿no? Como mujeres. O sea, sí tenemos que darnos cuenta que somos completamente diferentes de los hombres y somos por eso el complemento ideal, el perfecto, hasta en esta funcionalidad de crear y de poder procrear. Claro, es súper importante. La mujer hoy en día tiene un papel muy importante. A mí, alguno de mis maestros con mentalidad muy arraigada, machista, nos decía es que, claro, hoy en día la proporción de mujeres que estudian medicina es mucho mayor a la de hombres. Incluso, ¿no? Esa porción de mujeres obtienen mejores promedios, ¿no? Que los hombres, pero al final del día también genera un poquito de preocupación en el aspecto de que
quién va a ser esa mamá, ¿no? O esa matriarca, ¿no? En esa familia responsable de la educación de los hijos, y ahí es donde también tenemos que intervenir y cambiarles el chip, porque podemos ser profesionales, podemos ser mamás y podemos, ¿no?, establecer los valores primordiales de nuestra familia, y a mí eso es, ¿no?, hoy en día lo que me hace pues seguir claro, y estar y orgullosa, ¿no? El decir, claro, ok, puedo hacer y puedo combinar ambas cosas, sin hacer hijos sin valores, y no, porque exacto. Sobre todo así quedó. si tienes lo que comentabas en un principio tan importante, si tienes junto a ti a alguien que tiene esa capacidad de ir como equipo de la mano de verdad, apreciando esas dos doble tarea, y él asumiendo una parte en donde también está lindo que convivan de otra forma con sus hijos, que antes Claro, no, usualmente no lo hacían, estaba hasta mal visto, ¿no? Y claro, ahora hay veces que a lo mejor a un papá le toca estar más horas con el niño o con la niña que a la mamá, y las dos son válidas, las dos son importantes, claro, es porque importante. exacto, porque lo importante es lo que la estructura y tu esencia, volvemos a lo mismo, tu esencia, ese amor que vienes a sembrar minuto a minuto y que no se cuantifica ni sino se califica, o sea, es de verdad por calidad, porque el amor así es, ¿no? El amor Claro, se siente, se da, no se pesa, ni se ve de a cómo, no, es algo impresionante, y teniendo a alguien que empatiza contigo y que entra en esta faz, pues qué mejor, qué padre y qué mejor. Y si no, bueno, pues como muchas que ya hemos visto que van como madres solteras y que también lo han logrado hacer bastante bien, claro. y tienen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro Y aprecio, ¿no? Entonces, pues dándonos cuenta que este tema, pues como todas sabemos, es largo, es grande, es un tema hermoso, porque además nos inyecta conocimiento y sabiduría sobre nosotras mismas, que la sabiduría nace de esa capacidad para hacerte consciente, ¿no? Consciente sobre todo esto. Qué padre que nos hayas acompañado, Lucía, porque si nos damos cuenta, se nos fue el tiempo, ya sé, muchas y gracias. no, al contrario, yo soy la agradecida y espero que muy pronto nos vuelvas a acompañar, ya a lo mejor con preguntas específicas si quieren. Obviamente Lucía va a dejar su teléfono y su mail, porque ella no maneja redes sociales, porque para ella lo importante es un trato personalizado. Entonces, cualquier duda, cualquier visita, todo se la pueden hacer para ir con ella y que las ayude a autoconocerse, descubrirse y ver realmente que tanto te ha afectado tu función. Si tienes algún problema o algo, ella te va a ayudar a ver por dónde ir y por dónde no ir también. ¿No, Con mi Lucía? muchísimo gusto. A mí me gusta que mis pacientes se sientan cómodas conmigo, porque al final del día estableces, claro, una relación médico-paciente, pero también estableces una amistad. Entonces, Así es. eso es algo importante, y tú nunca sabes cuándo vas a necesitar de la otra persona. Así que muchas gracias, Maye, por esta invitación. Fue padrísimo. Es la primera vez que hago esto. Estoy encantada. Pues aquí ya vas a ser nuestra ginecóloga de cabecera, eres. Muchas Estás a gracias. partir de hoy calificada como nuestra ginecóloga de cabecera. La vamos a tener para que cuando tengamos dudas y todo eso, le juntamos varias y la invitamos para que venga a liberarnos de todas esas dudas. Si te parece, Lucía, eres Muchas bienvenida. Además de que te tengo mucho cariño, mucha admiración, pues me va a encantar que seas parte de este equipo, y todas estamos muy, muy agradecidas de tenerte,
Y durante la semana vamos a tener el video puesto hasta arriba para que nos vayan viendo y vayan comentando lo que quieran, y sobre todo eso, si tienen algo que comentar directamente con Lucía, ella muy contenta va a estar para recibirlas además. Claro, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, estuvo padrísima la plática y lo que gustan, ahí vamos contestando. Muy bien. Lucía, pues aquí todas tuyas, ¿eh? Muchísimas gracias, Lucía, y te mando un abrazo a esos niños hermosos y a toda tu Vale, familia, como dices, a toda tu tribu, eso. y muchas gracias por acompañarnos. Hasta No, la hombre, gracias. próxima. Gracias. Y muchas gracias a todas, amigas, por acompañarnos hoy y por ser parte de esta linda, linda historia. Gracias aquí en Expertas con Maya. Hasta la próxima. Gracias. Ya